En este vídeo seguimos avanzando sobre el tercer tema del curso de programación y lo que vamos a ver en concreto es la sobrecarga de métodos en Java. Este proceso me permitirá declarar varios métodos con el mismo nombre. Entonces, en estos casos, lo que debemos modificar es o el tipo de parámetro que recibe el método o la cantidad de parámetros que recibe ese método. Y bien, tal y como acabamos de decir, en Java podemos tener métodos con el mismo nombre, pero se debe tener en cuenta que si tiene un único parámetro, ese método, el parámetro debe ser distinto en cada uno de esos métodos que tienen el mismo nombre. Y luego podemos tener el caso de que tengan más de un parámetro. Pues si tiene más de un parámetro, como mínimo uno debe ser distinto. Es decir, si por ejemplo tiene 3 parámetros, 2 pueden ser iguales, pero el otro obligatoriamente debe ser distinto. Siempre debe cambiar como mínimo un parámetro. Y luego el último caso es cuando no tenemos parámetros. Si no tenemos parámetros, no podemos tener 2 métodos con el mismo nombre. Da igual si el método devuelve tipos distintos. En ningún caso, cuando tengamos métodos sin parámetros, podrán tener el mismo nombre, el mismo identificador. Y bien, veamos aquí un ejemplo. Tenemos en primer lugar el método staticString saludar sin parámetros. Luego tenemos el método saludar que recibe un parámetro de tipo string y luego otro método saludar con 2 parámetros, en este caso los 2 de tipo string. E incluso podríamos tener otro método saludar que tuviera 2 parámetros y que el segundo, por ejemplo, fuera un int. Entonces aquí ya no tendríamos ningún problema, porque al menos un parámetro es distinto. Aquí, por ejemplo, el primer método me devuelve una string que será hola, ¿cómo estás? En el segundo caso me devolverá una string donde incluiremos pues hola y el nombre que le pasemos como parámetro. Por ejemplo, si hemos puesto Pepe, pues hola Pepe, ¿cómo estás? Siempre se va a sustituir el nombre que pasemos como parámetro por la segunda palabra de esa string. Y finalmente tenemos el método saludar donde recibimos tanto un nombre como una ciudad. En este caso mostramos un mensaje más personalizado. Primero la palabra hola, luego lo concatenamos con el contenido de la variable nombre y luego lo concatenamos con una coma, ¿qué tal por? Concatenado con el valor de la variable ciudad y finalmente unos interrogantes. Entonces, por ejemplo, si ponemos Pepe y Játiva, pues hola Pepe, ¿qué tal por Játiva? Entonces aquí en esta string siempre la montaremos a partir de los valores que tengan esas 2 variables de parámetros. Entonces en estos 3 casos esto sería perfectamente válido, ya que cuando llamamos al método saludar podemos decidir si no seleccionamos ningún parámetro, si seleccionamos uno o si seleccionamos 2. Y bien, tal y como hemos dicho antes, aunque el tipo de retorno sea distinto, si los parámetros son iguales se va a producir un error en compilación. Es decir, directamente Java no me va a dejar ni ejecutar el código. Esto es porque Java no sabe realmente qué método vamos a utilizar. Veamos este ejemplo. Tenemos el método staticString saludar, que devuelve esta string. Y luego tenemos un void saludar, que lo que hace es imprimir por pantalla hola, ¿cómo estás? Realmente esto podemos pensar que debe funcionar. Lo que sucede es que cuando en el main ejecuto la instrucción saludar, yo la puedo ejecutar aunque no le asigne ningún valor. Entonces, podría ser cualquiera de las dos. Java no sabe diferenciarlo, ya que si yo no tuviera el void saludar, la instrucción de abajo sería válida. Y si no tuviera el string saludar, la instrucción de abajo continuaría siendo válida. ¿Pero qué sucede? Que no hay forma de diferenciar sobre cuál de las dos vamos a hacer la invocación. Por ello, Java, como no lo sabe, pues me indica un error en compilación y no me deja ejecutar el código. Y lo mismo con este ejemplo. Aquí tenemos el método suma, que devuelve un entero, y el método suma, que lo que hace es mostrar la suma por pantalla. Entonces no devuelve nada y es un void. Sucede lo mismo. En este caso, cuando invocamos al método suma pasándole 2 parámetros, en este caso 2 y 4, son enteros, tampoco sabe cuál utilizar, ya que realmente el método de arriba me devuelve un valor y ese valor puedo hacer lo que quiera con él. Lo podría mostrar, lo podría asignar o podría ejecutarlo y ya está, y perder ese valor. Y si utilizara el void suma realmente se imprimiría, pues en ese caso un 6. Pero bueno, es lo mismo de antes. Como Java no sabe qué método de los dos utilizar, pues muestra un error en compilación. Y bien, para que lo podáis ver mejor, pues vamos a verlo también a través de Visual Studio Code. Y para ello crearemos un nuevo archivo que se llame, por ejemplo, sobrecarga.java. En primer lugar escribiremos un main y voy a copiar los métodos de las diapositivas. Por ejemplo, en primer lugar, los diferentes métodos para saludar. Aquí, por ejemplo, ahora podría saludar
me indica que tengo tres métodos saludar. El primero no recibe nada y devuelve una string. El segundo recibe una string y devuelve una string. Y el tercero recibe dos strings y devuelve una string. E incluso ahora me podría crear otro método, static void saludar. Y en este caso, pues que me haga un sysout y muestre hola, ¿qué tal? Entonces aquí lo que sucede es que tengo un problema, ya que tengo void saludar sin ningún parámetro y string saludar sin ningún parámetro. Aunque sean de tipos distintos, no sabe cuál ejecutar. Por lo tanto, me marcaría un error. Si ahora, por ejemplo, quitara este método, ahora sí que funciona. Y de hecho ahora cuando abra los paréntesis del método saludar, ahora me aparecen de nuevo tres métodos saludar, pero el primero no recibe ningún parámetro y es de tipo void, es decir, no devuelve nada. El segundo recibe una string y devuelve una string, y el tercero recibe dos strings y devuelve una string. De hecho, yo ahora si ejecuto saludar así, este sería el único método que me imprimiría algo por pantalla. Si ahora lo ejecuto, me mostraría hola, ¿qué tal? Sin embargo, si ahora yo le paso una string, por ejemplo, Pepe, estaré llamando a este segundo método. Se ejecutará correctamente, lo que pasa es que me devolverá una string y esa string realmente yo no la estoy mostrando. Por lo tanto, si lo ejecuto, yo no veré nada por pantalla. Este método devuelve la string, pues hola Pepe, ¿cómo estás? Pero ese valor se ha perdido porque no le ha asignado ninguna variable. Si, por ejemplo, pusiera string texto y saludar, ahora sí que lo guardaría en la variable texto y lo podría imprimir luego. Por ejemplo, un sysout de texto. Y en ese caso ahora sí que me mostraría la frase. Hola Pepe, ¿cómo estás? Entonces el método realmente funciona bien. Lo que pasa es que si yo no le asigno ningún valor, ese valor se pierde. O incluso también podría poner el método directamente en el system.out.println. Lo podría poner aquí y no me haría falta ninguna variable. Y esto continuaría funcionando bien. Ahora cuando lo ejecutemos, hola Pepe, ¿cómo estás? O incluso podríamos ponerlos todos como void y no tendría que hacer ningún systemout. Void saludar, y aquí en vez de poner el return, pues debería poner esa frase, esa string, entre los paréntesis de un system.out.println. Tanto aquí como en el método de debajo. Entonces ahora cuando invoquemos a esos métodos simplemente pondré saludar, luego en el segundo caso saludar poniéndole por ejemplo Pepe y luego saludar poniéndole dos strings. Por ejemplo Pepe y Shativa. Entonces ahora cuando lo ejecute pues tenemos hola, ¿qué tal? Que sería el primer saludar. Luego, hola Pepe, ¿cómo estás? Que sería el segundo que recibe un parámetro. Y luego el tercero, hola Pepe, ¿qué tal por Shativa? Aquí realmente este hola no lo tengo separado y aquí tengo dos espacios, así quedaría mejor. Pero bueno, en definitiva, al final lo que tenemos son tres métodos que tienen el mismo nombre y dependiendo del tipo de parámetro o de la cantidad de parámetros, pues ejecutará uno u otro. Y bien, pasemos a ver otro ejemplo adicional utilizando los métodos de las diapositivas, en este caso el que realizaba la suma. Copiaremos y pegaremos estos dos métodos. Teníamos un static int suma que me devolvía a más b y un static void suma que me imprimía la suma de a más b. Aquí, como podéis ver, da un error porque ambos métodos tienen la misma cantidad de parámetros y son del mismo tipo. Sin embargo, si aquí pongo un double, ya no me da ningún error, porque al menos uno de los parámetros es distinto. Aquí, por ejemplo, le voy a poner también otro double, continuaría funcionando. Entonces ahora, si hago suma pasándole 0 y 0, esto realmente lo interpreta como entero. Y si hago suma, bueno, mejor pondré suma de 1 y 2, para que dé 3, y aquí abajo voy a poner también 1 y 3. Entonces ahora al ejecutar, no me ha imprimido nada. ¿Por qué no me imprime nada? Porque realmente está utilizando el método suma utilizando los dos enteros. Entonces devuelve la suma, pero ese valor se pierde, ya que no lo muestro en ningún momento. Entonces, si quisiera utilizar el void suma, que realmente sí que imprime esa suma, lo que debería hacer es ponerle un punto cero a cualquiera de ellos. Esto funciona igual si lo pongo en el primero o en el segundo, aunque realmente los dos sean double. Esto funcionaría sin ningún problema, ya que esto detecta que es un double
Y luego, como quiere un double, pero realmente esto es un entero, esa conversión es posible y funcionaría bien. En ambos casos me mostraría la suma, que es 4. Fijaros que me aparece pues 4 en ambos casos. Sin embargo, si no fuera exactamente así, si por ejemplo tuviera suma, que el primero sea un entero y el segundo un double, aquí ya me da un problema. Porque aquí estoy pasándole un double y pasar de double a entero tiene una pérdida de precisión. Entonces Java no me deja, a no ser de que haga una conversión explícita. Si por ejemplo, esto le digo que es 1,0, pero lo obligo a que sea un entero, pues ya me deja. Aunque no tenga mucho sentido hacerlo, simplemente para que se entienda bien cómo llamar a Java a los métodos a partir de sus parámetros. Entonces, siempre que sean tipos compatibles y la conversión sea posible, entonces se llamará ese método. En el caso de que se detecte alguna pérdida de precisión o un tipo de dato que no sea compatible, pues en ese caso Java me avisará. De hecho, incluso aquí le podía poner una letra, ya que un entero y una letra se evalúan como enteros. Si yo pongo aquí la A, aquí se ejecutará el método de arriba. Pero claro, al ejecutarse el método de arriba, yo no veré nada por pantalla. En cambio, si lo hago con el de abajo, este método sí que me mostrará información por pantalla, ya que se ejecutará el segundo método suma, este de aquí. Entonces, si ahora lo ejecutamos, me da 100. ¿Por qué me da 100? Porque el valor de A, en la tabla ASCII, el valor de A como número, ese char, si lo convertimos a número, es 97. Entonces, 97 más 3 es 100. Y en el caso de arriba, también sería 100, pero me lo devuelve como entero y realmente se pierde ese valor, ya que no lo asignamos a ninguna variable, ni lo mostramos. Pero bueno, si el resultado de esa función lo pusiera en un system.out.println, pues podríamos comprobar que también me va a aparecer el número 100. La diferencia es que en este caso no será 100.0, será 100, porque me está devolviendo un entero. Mientras que el de abajo hace la suma de un entero y un double. Por lo tanto, el resultado será de tipo double. Y si no entendéis muy bien por qué esto devuelve un double, os recomiendo que antes veáis los vídeos del segundo tema de este curso. Y bien, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo veremos algo muy importante de entender en Java, que es la pila de llamadas. Y con ello veremos el orden de ejecución cuando se invocan distintos métodos en Java y cómo se va trasladando el ámbito de ejecución de un método a otro. Bien, pero eso, como digo ya, en el siguiente vídeo.